Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Empezamos un nuevo capítulo de Relevancia Nacional. Y hoy día con nuestro invitado Carlos Pérez, profesor en civil en nuestra universidad, vamos a resolver una duda inquietante. ¿Cómo nos enfrentamos a los contratos hoy en día? También sabiendo que hay derechos del trabajador, en donde hay contratos de trabajo, contratos civiles como la compraventa, arriendo de inmueble, entre otros contratos. Y también vamos a profundizar en la compraventa electrónica, ahora que se viene un Cyber Day, y los derechos del consumidor y el daño moral. Muy buenos días, profesor. Buenos días, Matías. En primer término, agradecerte la invitación. Para mí es un honor estar en entiendo yo, el primer capítulo, ¿verdad?, de esta serie que vas a tener durante este año. Así que feliz de estar acá y, bueno, dispuesto a tratar de resolver, ¿verdad?, las dudas que puedan surgir en esta conversación. Así que, por cierto, quedo a tu disposición. Perfecto, profesor. Para comenzar y con vista a la audiencia hoy en día, ¿cómo podríamos definir un contrato? Mire, hay una definición, obviamente, que está en el Código Civil, ¿verdad? Un contrato supone, diríamos nosotros, un acuerdo de voluntades entre dos partes. Un contrato siempre tiene dos partes, ¿verdad? Ese acuerdo de voluntades implica asumir ciertas obligaciones, a veces para ambas partes, a veces para una sola. Eso va a depender, obviamente, del tipo de contrato. Pero el contrato genera aquello, genera obligaciones que se deben cumplir dentro del marco de la ley. Y la infracción, es decir, el no cumplimiento de una obligación, obviamente va a generar consecuencias, en virtud del cual el acreedor podrá pedir el término de ese contrato, la resolución, técnicamente, ¿verdad?, o ese cumplimiento forzado, y en ambos casos con indemnización de perjuicio. Esa es la regla general en relación con los contratos. Entonces hay que tener en cuenta que siempre un contrato es un acuerdo obligatorio, ¿ya? Un contrato. Y del contrato nacen justamente obligaciones que, como ya dijimos, las partes obviamente tienen que cumplir. Podríamos decir eso en general de un contrato, más que dar la definición técnica, ¿verdad?, que vamos a aburrir a la audiencia y a lo mejor con esto, ¿verdad?, claro, que está en el artículo 1438. Perfecto. ¿Y cómo entendemos cuando estamos frente a un contrato que sea válido? ¿Qué lo compone para que sea válido? Mira, Matías, la ley establece ciertos requisitos para que un acto jurídico en general y un contrato en particular nazca a la vía del derecho. Técnicamente se denominan requisitos de existencia, que obviamente es la voluntad, porque tiene que haber un acuerdo entre las partes, tiene que haber un objeto sobre el cual verse ese contrato, tiene que existir una causa que motive a las partes a celebrar ese contrato, y obviamente tiene que cumplirse en algunos casos con algunas solemnidades. Si bien la regla general es que muchas veces basta el acuerdo de voluntades para que un contrato nazca, la ley se preocupa en algunos contratos de establecer algunas formalidades que llamamos solemnidades para que un contrato nazca. Y por otro lado, también la ley establece algo que se denominan requisitos de validez. Y los podríamos nosotros mencionar, que es la voluntad, es decir, ese acuerdo de voluntades libre de vicio, libre de error, por ejemplo, libre de dolo, libre de un apremio llamado fuerza, ¿verdad?, que van a viciar nuestra voluntad. El motivo por el cual se lleva a cabo un acto contrato, que se denomina técnicamente causa, también tiene que estar dentro de la licitud. El objeto también debe ser lícito. Y, por cierto, algo que se llama capacidad. No todas las personas tienen la capacidad para celebrar actos y contratos. Entonces, cuando uno va verificando aquellos requisitos, puede llegar a la conclusión de que ese contrato va a producir efecto, de ese contrato ha nacido a la vía del derecho y que ese contrato es válido, ¿ya? Es un aspecto bien técnico, ¿ya?, que obviamente los abogados estamos llamados a verificar acerca de la validez de ese contrato, ¿no? Y, por cierto, actuar antes que aquello. La idea es justamente que cuando un contrato nace a la vía del derecho, nazca, como la ley señala, produzca efectos en forma estable. Por lo tanto, la actividad del abogado no solamente dice relación con ver las dificultades que se puedan generar una vez que ya se celebró el contrato, sino que también antes de celebrar el contrato. Y ahí la labor, como te decía, del abogado es fundamental. Perfecto. ¿Y cuándo se entiende que este contrato tiene fuerza legal? A ver, una vez que un contrato, y en general cualquier acuerdo y cualquier acto jurídico que puedan hacer en la vida del derecho, tiene fuerza legal una vez que se han cumplido todos estos requisitos y el contrato ha nacido, ¿ya? Pongamos un ejemplo, un ejemplo muy básico, ¿ya? En el caso de la compraventa de un inmueble,
dicha compraventa requiere obviamente un acuerdo entre las partes, acordar el precio, acordar el objeto que se está vendiendo en nuestro ejemplo, un inmueble, y ese acuerdo es la verdad insuficiente para que el contrato nazca, ¿ya? Una vez que lo hemos, vamos a utilizar el término formalizado, ¿ya? Porque hay que cumplir con una formalidad, que en este caso es la escritura pública. En ese caso el contrato tiene fuerza obligatoria, ¿ya? Y hay otros contratos donde no se exige esa formalidad, sino que basta el simple acuerdo entre las partes. Y desde ese momento, una vez que se han cumplido, como mencionamos, estos requisitos de existencia, estos requisitos de validez, entonces el contrato tiene plena fuerza obligatoria, y podrá entonces el acreedor exigirle a nuestro deudor que cumpla con aquello que se ha obligado. Ujú. También hoy en día existe una confusión respecto a la misma formalidad del contrato. ¿Es imperativo que un contrato tenga que estar por escrito? La verdad es que no. Al amparo de la ley, los contratos en su gran mayoría, solamente requieren de un acuerdo de voluntades en esas cosas que son esenciales en un contrato. Vamos a poner como ejemplo la compraventa de bienes muebles. Basta que las partes, vendedor y comprador, estén de acuerdo en la cosa que se está vendiendo y en el precio, ¿ya? Y desde ese punto de vista el contrato ya nace a la vía del derecho. Ahora, en otros casos es necesario, como habíamos dicho hace unos momentos atrás, que el contrato cumpla con ciertas formalidades para que nazca a la vía del derecho. La regla general no es esa, no es que se tenga que cumplir con formalidades. La regla general es que baste el acuerdo. Pero hay una tendencia obvia a la escrituración de las cosas, ¿ya? ¿Y por qué tendemos a la escrituración de aquellos contratos que desde el punto de vista económico resultan importantes? Primero, para probar su existencia. Es obvio que resulta más difícil probar la existencia de un contrato cuando éste ha sido solamente fruto del acuerdo de voluntades y no existe un documento que dé fe de la existencia de ese contrato. Entonces tendemos a escriturar nosotros muchas veces aquellos contratos donde el aspecto económico resulta fundamental. Yo siempre les pongo como ejemplos a mis alumnos que si uno va a comprar un bien, ¿verdad?, que no tenga un valor económico alto, vamos a poner un ejemplo bien trivial, voy a comprar un café. Basta que acordemos en la cosa, ¿verdad?, que es el café, en el precio, lo que cuesta ese café, para que el contrato nazca. No lo vamos a escriturar por razones de conveniencia económica. Resultaría engorroso tener que escriturarlo aquello para demostrar que existe, ¿ya? Pero si nosotros compramos un bien cuyo valor económico sea importante, sea considerable, entonces vamos a atender a la escrituración, aunque no sea necesario para que ese contrato nazca a la vía del derecho y sea plenamente válido. ¿Cómo comprobamos, por ejemplo, Matías, si yo te compro un automóvil, por ejemplo, que cuesta 15 o 20 millones de pesos y pactamos el precio en cuotas? ¿Cómo compruebo yo que después existe ese contrato? Entonces tendemos a la escrituración, sin perjuicio de que muchas veces también la ley señala que ciertas obligaciones, específicamente aquellas que valen más de 2 UTM, deban constar por escrito y no se podrán probar por testigo. Entonces hay una tendencia a la escrituración, como bien te decía, pero no siempre esa escrituración es necesaria para que el contrato nazca, ¿ya? Pero la recomendación es siempre, en todos aquellos actos o contratos donde se invierta una suma considerable de dinero, tender a esa escrituración para poder demostrarlo y después para poder exigir las obligaciones si es que una de las partes no la cumple. O sea, si yo te he vendido un auto, ¿verdad?, como habíamos señalado, en 15 millones de pesos y me vas a pagar el precio en cuota, y no me pagas el precio o me pagas una cuota y el resto no, ¿cómo yo compruebo después que existe ese contrato? ¿Ya? El contrato existe desde el punto de vista legal, pero ¿cómo lo pruebo si vamos a juicio? Entonces, por eso tendemos a la escrituración, pero no siempre es necesaria, ¿ya? En la mayoría de los casos no es necesaria, pero existe esa tendencia, y por eso a veces nos confundimos mucho. Creemos que el contrato existe cuando está por escrito, cuando las partes lo han firmado, y la verdad es que desde el punto de vista netamente jurídico eso no es tan cierto. Salvo en estos casos que vimos, ¿verdad?, de los llamados contratos solemnes, que normalmente, no siempre, pero normalmente la solemnidad va a residir en la escrituración de dicho contrato o en otorgarlo por algún instrumento que dé fe pública de la existencia, como por ejemplo la escritura pública. Perfecto.
Ahora un punto de alto litigio, diríamos nosotros, que hoy en día siempre se está demandando por responsabilidad contractual, incumplimiento de contrato. Ujú. Cuando esto sucede, ¿qué vía tienen las partes para poder exigir el cumplimiento de este? A ver, em, toda obligación, vamos a partir de esa base, toda obligación debe ser cumplida. El objetivo de las obligaciones, y el contrato genera obligaciones, el objetivo es que la obligación nace para cumplirse. Y se pueden cumplir de dos formas. Se puede cumplir de manera voluntaria, que es lo que sucede en la mayoría de los casos. Yo compro un determinado bien a crédito, ¿verdad? Me obligo a pagar las cuotas mensuales en cierta fecha y lo hago, no hay ningún problema. La otra parte se obliga a entregarme un producto determinado, ¿verdad? Lo entrega, si viene con alguna falla yo reclamaré, llegaremos a un acuerdo, etcétera, ¿no? El asunto cobra más relevancia cuando existen incumplimientos y la parte que debe cumplir no está dispuesta a hacerlo. Y en ese caso uno tiene que operar a través de los mecanismos que otorga efectivamente la ley. En resumidas cuentas, habrá que iniciar un juicio por incumplimiento de contrato y demostrar, ya primero que existe el contrato, ¿verdad? Que existe un incumplimiento, de qué trata ese incumplimiento, y exigirlo en un juicio. Y si logramos probar aquello, va el tribunal a emitir una sentencia y esa sentencia va a obligar entonces a nuestro deudor a que cumpla con su obligación, sin perjuicio también de solicitar una indemnización de perjuicios por todos los daños que causa ese incumplimiento. Y una vez que tenemos esa sentencia, nuevamente surge la posibilidad para nuestro deudor de cumplir de manera voluntaria, digamos, esa sentencia, y si no la quiere cumplir, vamos a pedir nosotros ese cumplimiento forzado. Es decir, le vamos a decir nosotros al tribunal, oiga, ¿sabe qué? Juanito no ha cumplido con su obligación, existe una sentencia que lo obliga a cumplir y no quiere cumplir. Entonces el tribunal va a adoptar las medidas necesarias, medidas de apremio, para obligarlo a cumplir. Diríamos que la más típica, la más famosa y la más conocida de ellas es el embargo. Vamos a solicitar el embargo de los bienes del deudor. No se podrá en general oponer a dicho embargo, salvo ciertas excepciones obviamente, y vamos a proceder al retiro de esos bienes, a la venta de esos bienes, y con lo que obtengamos, ¿verdad?, se va a pagar el acreedor. Eso se denomina cumplimiento forzado, que se tramita obviamente en un juicio. Entonces, la ley otorga posibilidades efectivas al acreedor de poder satisfacer ese incumplimiento que hubo por parte del deudor. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos por una parte ese cumplimiento, diríamos, voluntario de las obligaciones, y si aquello no resulta, bueno, tenemos que emplear aquellos medios que nos otorga la ley, que es el cumplimiento forzado de dicha obligación, y eso obviamente supone un juicio, que generalmente son largos, son desgastantes, así que siempre es mejor llegar a un acuerdo. La labor del abogado no solamente consiste siempre en ir a juicio, sino que tratar de lograr ciertos acuerdos. Hay un aforismo jurídico que dice que más vale un mal acuerdo que un buen juicio. Por lo que te decía hace unos momentos atrás, los juicios son largos, son extensos, desgastan, requieren de un aporte económico importante por parte de quien está demandando. Así que muchas veces es mejor llegar a un acuerdo frente a un incumplimiento que seguir esta vía que es larga, ¿ya? Ahora, profesor, vamos a pasar a los contratos de adhesión. Ya. Estos son muy típicos en el momento de contratar un servicio o incluso bancario. Sí. ¿Cómo el consumidor puede identificar este contrato de adhesión y cómo puede defenderse también ante las cláusulas abusivas? Mira Matías, producto de la masividad de las contrataciones, ¿verdad?, hace un buen tiempo ya, surgen estos llamados contratos de adhesión. Para que entendamos un poquito cuando estamos en presencia de un contrato de adhesión. En primer término, cuando el Código Civil entra en vigencia, y desde mucho antes, por cierto, se suponía que las partes estaban en cierta igualdad para poder discutir las cláusulas que tiene un contrato, el contenido de un contrato. Entonces, estando en igualdad de condiciones, no hay ningún problema que lleguemos a acuerdo. Pero producto de la masificación, producto de la globalización también,
surgen una serie de contratos donde las cláusulas ya vienen redactadas por una de las partes. Normalmente aquella parte que tiene una mejor posición desde el punto de vista económico, desde el punto de vista dominante, desde el punto de vista del mercado. Y cuando es esa la parte que impone sus condiciones y a la otra no le queda más que firmar aquel contrato, vamos a decir firmar entre comillas, porque no siempre es necesario firmarlo, ¿ya? Adhiere a las condiciones que señala la otra parte. Entonces, cuando adhiere a estas condiciones y esas condiciones resultan ser abusivas, producto de este carácter dominante que tiene una de las partes, estamos en presencia de estas cláusulas abusivas. Ahora, ¿cómo identificamos una cláusula abusiva? La verdad es que es bien técnico, ¿ya? Suprimir ciertos derechos, por ejemplo, que tiene por ley el deudor, implica una cláusula abusiva. Establecer ciertas diríamos cláusulas, ocupando otra vez la palabra, dentro de un contrato que otorguen un beneficio por sobre la ley a una de las partes, normalmente a quien presenta el contrato, por eso estamos en presencia de una cláusula abusiva, ¿ya? Diríamos que se ha roto ese equilibrio, ¿ya? Y se falta un principio que es fundamental en el derecho, un principio transversal, que es el principio de la buena fe, ¿ya? Ese principio de la fe se rompe, se deja de existir ese supuesto equilibrio que hay entre las partes con estas cláusulas abusivas. Identificarlas no es fácil identificarlas, pero fíjate que el CERNAC está trabajando desde hace un buen tiempo ya con un catálogo de cláusulas abusivas. Y aquí la información es muy importante. Antes nosotros de suscribir cualquier contrato, sería necesario tener esta información, ¿ya? Como te digo, el CERNAC está trabajando en un catálogo de aquellas típicas cláusulas que ha podido identificar en el mercado y que se consideran abusivas. Entonces uno ingresa a la página del CERNAC, ¿ya? Busca ahí las cláusulas abusivas y se va a encontrar, ¿verdad?, con que están trabajando en este catálogo de cláusulas que rompen este equilibrio. Por ejemplo, para un ejemplo bien cotidiano, cuando la empresa dice que no se va a ser responsable de ningún daño con el que pueda venir el producto. Esa es una cláusula abusiva, ¿ya? O cuando pacta la típica aceleración del plazo, que es la cláusula de aceleración frente a cualquier incumplimiento. Por ejemplo, tú contraes una obligación con una determinada institución financiera en virtud de un préstamo y otorga un préstamo de X cantidad de dinero y tú lo vas a pagar en cuotas mensuales, ¿ya? Y por lo tanto te protege el plazo. Yo no te puedo cobrar antes del plazo. Pero frente a cualquier incumplimiento, por más mínimo que sea, me va a dar la facultad a mí como acreedor de entender que ya no cuentas con ese plazo y te puedo exigir el total de la deuda. Eso es bastante común, ¿ya? Eso es bastante común. Ahora, eso no tiene nada de malo, ¿ya? Pero cuando existe una cláusula abusiva, cuando el incumplimiento más mínimo del deudor hace posible aplicar esta cláusula donde el deudor ya no va a contar con el plazo y le pueden exigir el total de la deuda. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplo bien concreto de una cláusula de carácter abusiva. Como te digo, es difícil identificarlas, son bien técnicas, pero quizás la información que nos entrega el CERNAC sobre este punto es crucial antes de contratar. Perfecto. Ahora que sabemos que el CERNAC es el principal órgano que protege al consumidor, ¿cuál es la ley que también los protege? Bueno, está la ley de la protección a los derechos del consumidor, ¿verdad? Esa ley protege las relaciones de consumo que existen entre los proveedores y el consumidor final. Y esta ley establece una serie de derechos y obligaciones para los proveedores, bueno, y también obligaciones, ¿verdad?, para los consumidores. Y establece puntos bien importantes como la garantía, por ejemplo, legal de ciertos productos, ¿verdad? El derecho de retracto, el derecho de información, ¿ya?, que son derechos que son básicos en los consumidores y a los cuales no se puede renunciar. Esta misma ley establece qué productos, ¿verdad?, están amparados por estos derechos que hemos señalado y cuáles no. Y el CERNAC actúa muchas veces como un ente de carácter fiscalizador y también como un ente mediador, muchas veces entre el reclamo que puede hacer el consumidor o que hace el consumidor y la empresa respectiva. Entonces,
la labor del CERNAC es muy importante porque no solamente actúa como fiscalizador, no solamente como mediador, sino que fundamentalmente porque nos entrega información acerca del mercado. Muchas veces nosotros vemos en las noticias que se señala el CERNAC ha detectado diferencias abismantes entre distintos productos escolares, ¿verdad? Acá el producto vale 1000 y en otras partes vale 100. Entonces, esa información es importante para el consumidor porque implica eh, influir sobre el poder de decisión en la compra, ¿ya? Lo mismo va a pasar en unos días más, ¿verdad? Cuando venga esta venta, ¿verdad? Del Cyber Day, ¿verdad? Donde también hace una campaña el CERNAC para que los consumidores entiendan cuáles son sus derechos, cuál es la forma de operar en este tipo especial de contratos que es tan típico de la época moderna. Entonces, esta ley de protección a los derechos del consumidor es una verdadera garantía y hemos visto nosotros casos famosos, ¿verdad? A propósito de la ley del consumidor que han beneficiado a ciertas organizaciones, ¿verdad? Los consumidores se organizan, ¿verdad? Y han demandado con sentencias que han sido todo un hito para nuestra sociedad, ¿eh? Y que han ido incluso más allá de simplemente la ley del consumidor, como las colusiones, por ejemplo, ¿ya? Tenemos ahí sentencias emblemáticas que nacen, ¿verdad? Un poquito a veces tomando en consideración lo que establece la ley del consumidor y a veces se van para otro ámbito, llegando incluso a entenderse que se ha cometido ciertos ilícitos, como te digo, más allá del simple consumidor, ¿no? Hoy en día también estamos hablando de la garantía de esta ley y una de ellas que mencionó fue el derecho a retracto. ¿Cómo hacemos funcionar este derecho a retracto y en qué tipo de compra, escenario se puede aplicar? Claro, mira, esta ley viene un poquito a romper con ese esquema tradicional que uno enseña a los alumnos, que dice un contrato una vez celebrado, una vez nacido a la día del derecho, con todos estos requisitos de validez, ¿verdad? Con todos estos requisitos de existencia, una vez que nace el contrato tiene fuerza obligatoria. Eso lo repetimos siempre los profesores y lo vimos también al inicio de esta conversación. Por lo tanto, una vez que el contrato nace, es una ley para las partes. Ley en el sentido de que debe necesariamente cumplirse. Y por lo tanto, no hay derecho a arrepentirse una vez que el contrato nace. Eh, esa era, diríamos, la tónica en la mayoría de los contratos. Pero surge una forma de contratación hace un buen tiempo ya, que son estas ventas que se hacen a través de plataformas electrónicas o ventas que se hacen de carácter telefónico, donde justamente se prestó para ciertos abusos, ¿ya? Sin mencionar ningún caso en particular, pero muchas veces recibíamos llamados donde nos decían, oiga, tengo un seguro que es especial para usted solamente porque usted tiene 10 segundos, estoy exagerando un poquito, tiene 10 segundos para contratar aquello. Y uno entre el apuro y que no quiere recibir la llamada y que no contaba con toda la información, terminaba aceptando. Y por lo tanto nacía la obligación de cumplir con ese contrato, pagar la prima del seguro, etcétera, o ventas telefónicas o ventas por catálogo. Entonces, frente a esto, la ley del consumidor va a incluir lo que se llama el derecho a retracto, ¿ya? Y este derecho a retracto permite arrepentirse de haber celebrado una determinada compra, ya sea de un bien determinado o de un servicio, solamente respecto de aquellas que se hacen por catálogo, que se hacen vía telefónica o que se hacen, digamos, por internet, ¿ya? Por cualquier método a distancia. Entonces la ley dice, mire, a contar de la fecha de que usted recibe el producto, tiene un plazo, o se presta el servicio, tiene un plazo de 10 días para arrepentirse. ¿Y hay que expresar causa? No, la verdad es que no hay que expresar ninguna causa, simplemente me arrepiento. A lo mejor tomé una mala decisión al momento en que se celebró el contrato vía telefónica, a lo mejor no contaba con toda la información al momento de celebrar ese contrato vía electrónica, etcétera. Entonces la ley establece este derecho a retracto. Y la verdad es que no hay que hacer mucho, simplemente hay que contactarse con el proveedor correspondiente y decir que vamos a ejercer este derecho a retracto. La mayoría de las compras, entonces, que se hacen por estos medios, cuentan con ese derecho a retracto que es, por regla general, de 10 días. ¿Ya? Hay unos casos que se puede aumentar a 90 cuando efectivamente no hemos recibido el contrato por escrito, ¿ya? Si el contrato no se ha recibido por parte de quien contrata, ¿verdad?
por escrito, el plazo puede aumentar a 90 días. Entonces, la regla general es que la mayoría de los productos tienen que se adquiere por estos medios, por estas plataformas, tienen ese derecho a retracto. Hay algunos bienes que no, ¿ya? Algunos bienes que son de fácil corrupción, ¿verdad? O bienes de útiles de uso personal, por ejemplo, ya, donde está un poquito más limitado. Pero la regla general es que sí se tiene ese derecho, y eso es importante. Con viaja este nuevo Cyber Day, que no sé si va a ser viernes, si va a ser lunes, la verdad es que ahí tú tienes más información sobre eso, pero existe ese derecho, ¿ya? Y como te digo, es necesario contar con esa información antes de contratar. Perfecto. Ahora pasamos también al aspecto también del cyber que va a ser este día Uf. lunes 6 de octubre. Veamos el aspecto de la publicidad. Que eso también dice la ley del consumidor que incluso llega a afectar a veces el contrato, llega a componerlo. Por cierto, bueno, la publicidad es la que muchas veces decide tu intención de compra, ¿ya? Nos vemos invadidos por la publicidad, manejamos redes sociales, nos aparece publicidad, vamos manejando, hay publicidad, vemos televisión, hay publicidad, caminamos, hay publicidad, estamos llenos de aquello, ¿ya? Que es un medio lícito, obviamente, para promocionar los productos por parte del proveedor. Pero cuando esa publicidad suele ser engañosa, es decir, nos indica ciertas características que el producto no tiene, entonces es donde entra a tallar la ley y dice, oiga, no. ¿Sabe qué? Usted dice que este producto cuenta con esta característica, esta otra característica, y la verdad es que no lo cuenta. Entonces, esa es una publicidad de carácter engañosa. Y la ley pena aquello, ¿verdad? Y uno obviamente puede pedir que quede sin efecto ese contrato, ¿ya? Y a propósito de eso, la ley establece ciertas obligaciones para el proveedor, de contar con toda la información que va desde el stock disponible que existe de ese producto al momento de hacer la compra, a señalar cuáles son las características, cuáles son las dimensiones, porque de repente nos encontramos con una foto muy linda, ¿ya? Y cuando nos llega el producto, la verdad es que era muy pequeñito y nosotros nos imaginábamos una tremenda cosa. Bueno, entonces la publicidad engañosa está efectivamente sancionada. Las empresas se preocupan mucho de que ese producto que están ofreciendo en realidad corresponda a lo que están señalando en su respectiva publicidad. Ahora, la publicidad no solamente tiene que ver con el producto en sí, ¿ya? Sino que con ciertas promociones, por ejemplo. Yo te digo, oiga, este producto, ¿verdad?, está en promoción, tú llegas y la verdad es que no está en promoción, ¿ya? También se considera parte, ¿verdad?, de esa publicidad de carácter engañosa, ¿ya? Entonces, la ley lo protege al consumidor en el sentido de que puede dejar sin efecto ese contrato cuando existe esta conducta, diríamos que va en contra de la buena fe contractual. Buena fe que, repito, es muy importante en el derecho, y la buena fe no solamente tiene que estar presente en el momento en que celebramos el contrato, sino que también antes de la celebración del contrato, ¿ya? Entonces la buena fe incide antes del contrato, durante la celebración del contrato y en la ejecución de ese contrato. Entonces la buena fe tiene incidencia en todo el íter contractual, y ataca justamente uno de estos temas que me preguntabas tú, que era la publicidad engañosa. Exactamente. ¿Y qué mecanismos tenemos también para poder prevenir esta publicidad engañosa? Diríamos que el fundamental mecanismo es la información. Hoy día estamos en un mundo donde la información la tenemos a un par de clics, ¿verdad? Y por lo tanto, antes de efectuar cualquier compra, es necesario estar informado y asegurarse, por ejemplo, de que vamos a adquirir un producto en este cyber, ¿verdad?, de aquellas empresas que están asociadas. ¿Por qué te digo esto? Porque hay muchas veces empresas que no están asociadas a este cyber, ¿ya?, pero ofrecen sus propias promociones fuera de este cyber. Entonces utilizan como el término, ¿verdad?, cyber, para ofrecer su producto sin estar dentro de esta maquinaria que es el Cyber Day. Entonces hay que tener información sobre eso. ¿Quién es el proveedor? ¿Es un proveedor que normalmente ofrece productos? ¿Cuántos reclamos ha tenido ese proveedor? Y eso se puede ver en el CERNAC. El CERNAC hace un estudio, dice, mire, tantos reclamos han existido durante el cyber en el año 2022, tantos reclamos en el año 2023, y estos reclamos son por falta de entrega, estos reclamos son por publicidad engañosa, etcétera. Entonces, con toda esa información uno se va haciendo más o menos la idea
de si el proveedor es realmente un proveedor serio, un proveedor que va a cumplir con sus obligaciones, que no existe publicidad engañosa respecto de él. Entonces, para no verse sometido a aquello, yo creo que la información es fundamental. ¿Ya? Antes de entrar al cyber, estamos todos pendientes, ahí, ¿verdad?, apretando F5 para actualizar. Hay que informarse un poquito. ¿Ya? Siempre las promociones van a estar ahí, así que a veces se puede esperar un poquito e informarse de manera adecuada. La información es fundamental para evitar justamente todas estas situaciones que después se producen y que nos dan un dolor de cabeza horrible, ¿verdad? Si bien el producto se puede devolver, muchas veces las empresas, no todas por cierto, pero muchas de ellas ponen ciertas trabas, ¿verdad? Que no, usted tiene que ir a tal tienda, lo compró en esta, pero tiene que ir a esta otra para devolver el producto, o muchas veces nos dan con un call center, ¿verdad? Y cuesta. Entonces, siempre es mejor prevenir. Por lo tanto, la información ahí es crucial. Es muy importante estar informado y siempre vale más un consumidor informado que mal informado, ¿no? Por cierto que sí, pues el consumidor informado luego si se arrepiente, duele menos arrepentirse. Exactamente. Sí, claro, por cierto. Ahora pasemos al mundo laboral. Uf, ya. Vamos a ver un tema que es muy complejo llamado con el supuesto fenómeno de simulación laboral. Ya, perfecto, sí. ¿Tiene el mismo valor el contrato de trabajo que una boleta de honorarios? Ups. Mira, la verdad es que son cosas distintas. Ya, son cosas distintas. Para que exista un contrato de trabajo, diríamos que se tienen que presentar en esa relación entre un empleador y un trabajador tres supuestos básicos, ¿ya? Que uno de ellos consiste en una relación de subordinación y dependencia entre el empleador y el trabajador. ¿Qué significa eso? Ponerse a disposición del empleador, recibir órdenes del empleador, ¿ya? Recibir funciones específicas por parte del empleador, la habitualidad también en la prestación de esos servicios, marcar tarjeta, como se decía antes, ya no se marca tarjeta, ahora, ¿verdad?, hay otros medios para ingresar, ¿verdad?, o para ir al trabajo una vez que ha terminado la jornada laboral, pero antes se decía, en mi época, yo soy mucho más viejo que tú, obviamente, se decía marcar tarjeta, entonces uno firmaba el libro de ingreso, ¿ya? Todo eso son antecedentes de que existe, ¿verdad?, esta relación entre un trabajador y un empleado. Eso es lo primero, ¿ya? En segundo término, debe existir también algo que se llama prestación de servicios personales, ¿ya? Esa es la idea. O sea, tú tienes una función dentro de la empresa. ¿Para qué te contratamos a ti? Para ser el abogado de la empresa. ¿Para qué te contratamos a ti? Para ser el contador de la empresa. Tu horario de trabajo es de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con 1 hora de colación, etcétera, ¿ya? Y en ese tiempo tú tienes que prestar tus servicios personales a ese empleador. Y a cambio de esos servicios, hay que tener el tercer requisito, ¿verdad?, recibir una remuneración que está determinada justamente en el contrato y por lo tanto demuestra habitualidad, ¿ya? Entonces, si nosotros estamos en presencia de aquello, eso es una relación laboral, ¿ya? Distinto es lo que se llama boletas de honorario, es decir, cuando existen boletas de honorario, cuando yo presto un servicio particular, acotado, presto ese servicio, termino de prestar el servicio, que puede ser, no sé, durante un par de horas, puede ser una sola vez, ¿ya? Y después quedo total libertad, es decir, no hay habitualidad. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? En algunos casos, algunos empleadores disfrazan una prestación de servicios a través de la emisión de una boleta de honorarios, ¿ya? Lo disfrazan y dicen, mire, la verdad es que aquí no hay una relación laboral, sino que simplemente hay una prestación de servicio. Entonces hacemos pasar una relación laboral por una prestación de servicio. ¿Por qué lo hacen? Entre otros motivos, porque el pago de ciertas llamadas cotizaciones le corresponde a quien presta el servicio. En el otro caso, cuando hay una relación laboral, corresponde hacer el entero de esas cotizaciones de seguridad social al empleador. Segundo, el que presta servicios bajo subordinación de dependencia, es decir, bajo un contrato de trabajo, para despedirlo hay que hacerlo a través de las causales que señala la ley. Y muchas veces esas causales implican el pago de una indemnización determinada. En el caso de la prestación de servicios profesionales, no implica aquello. O sea, yo te puedo llamar para hacer un trabajo determinado, como no hay habitualidad, después te digo, ¿sabes, Matías? No te vuelvo a llamar, porque no quiero llamarte, mamá, ¿eh? O porque no lo necesito.
Entonces ahí no se genera una relación de carácter laboral. Entonces algunos empleadores mañosamente, ¿verdad?, disfrazan este contrato de trabajo a través de la prestación de servicios con boletas de honorario. Y aquí otro aforismo también me acordé en derecho, que en derecho las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son. En el fondo estamos en presencia de una simulación. Ahora, ¿por qué se produce eso? Porque normalmente la parte que presta servicio está en una posición inferior desde el punto de vista económico, de tomar decisiones. Entonces, frente a la posibilidad de tener el trabajo, de tener un ingreso y prestar servicios a través de boletas de honorario, cuando en realidad hay un contrato de trabajo, prefieren muchas veces eso, ¿ya? Entonces, es una mala práctica de algunas empresas, no digo de todas, sino que de algunas empresas. Cada día son casos más aislados los que se producen a través de disfrazar un contrato de trabajo a través de esta prestación de servicios profesionales mediante honorarios. Aquí es muy importante entonces la habitualidad. Cada cuánto tiempo prestas estos servicios, más que el tiempo que le dedicas, ¿ya? Puede que tú vayas una vez a la semana, o 2 veces a la semana, o 3 veces a la semana a la empresa, estés 2 horas, ¿verdad? ¿Y puede haber un contrato de trabajo ahí? Sí, también puede haber un contrato de trabajo ahí. Si eso se ha mantenido durante un tiempo considerable que representa esta habitualidad, entonces eso no es prestación de servicio, eso es un contrato de trabajo. Y ante eso, obviamente, este individuo que se ve en esa situación puede hacer el reclamo respectivo ante la inspección del trabajo, ¿ya? Y pedir efectivamente una fiscalización, ¿ya? Porque en el fondo estamos disfrazando una relación laboral, ¿ya? Eso. Claro, se puede decir que es una dependencia del trabajador, pero de manera falsa, porque no genera esta obligación del contrato, ¿verdad? Claro, hay un subterfugio ahí, la verdad es que hay otro contrato, un contrato de prestación de servicios, pero no un contrato de trabajo. Y sabemos nosotros que el contrato de trabajo establece ciertos pisos mínimos para el trabajador. El derecho al trabajo es un derecho protector del trabajador, cosa que no existe con la prestación de servicios, ¿verdad?, a través de estas llamadas boletas de honorario. Esas cosas no existen, no va a haber cotizaciones, ¿verdad?, no vas a estar sujeto a la ley de accidente del trabajo, por ejemplo, no vas a ser acreedor al bono que otorgan algunas empresas, no te tengo que pagar gratificación legal. Entonces, claro, hay una serie de restricciones que lleva a algunos empleadores a sostener esto en el tiempo. Pero como te digo, las empresas serias normalmente no lo hacen, ¿ya? Pero sí es una realidad, eso hay que obviamente reconocerlo. Exactamente. Entonces, ¿qué riesgos enfrenta la empresa al simular esta relación laboral? Bueno, primero, éticamente, no corresponde que una empresa lo haga. Aquí el aspecto ético es importante, ¿ya? La ética en el derecho es importante. La ética en las relaciones que tenemos con la gente y obviamente en la relación laboral es fundamental. Primero ese punto. Ahora, desde el punto de vista netamente legal, se le pueden imponer multas a la empresa, ¿ya?, por parte de la inspección del trabajo, cuando efectivamente existe una relación laboral, y obligarlo a que celebre ese contrato de trabajo y reconozca la existencia como tal. Cuando digo celebre me refiero a escriturarlo para que quede constancia de aquello, porque ya suponemos que hay una relación laboral. Entonces se ve expuesto a ciertas multas sin perjuicio de la facultad que tiene el propio empleador de denunciar esto en tribunales y seguir un juicio, porque en el fondo le estamos vulnerando los derechos al trabajador. Exactamente. Y hablando exactamente de aquello, ¿qué sucede cuando el trabajador sospecha de que su relación laboral está siendo simulada? ¿Qué vía tiene para poder exigir sus derechos de contrato? Bueno, primero obviamente hablar con su empleador, lo que a veces puede resultar un poco difícil, dada la asimetría que existe entre trabajador y empleador, ¿ya? Se hace difícil conversarlo, ¿ya? Pero como te decía, están siempre la vía administrativa, y esta vía administrativa implica asistir a la inspección del trabajo correspondiente, denunciar este hecho, ¿ya? La denuncia es anónima, ¿ya? Y lo que puede hacer la inspección del trabajo en este caso es fiscalizar. De sorpresa llegó a la empresa, ¿verdad?, vamos a fiscalizar, ¿ya? Porque si bien el contrato de trabajo es consensual, como veíamos hace unos momentos atrás al inicio del programa, es decir, basta el acuerdo del trabajador con el empleador, la ley le establece la obligación de escriturar ese contrato dentro de ciertos plazos que la propia ley
ley señala. Entonces, el no tener escriturado este contrato implica sanciones, implica multas para la respectiva empresa, aparte de no reconocer una relación laboral que existe en los hechos, pero no existe en el papel, ¿ya? Entonces, yo diría que la vía más idónea para el trabajador es dirigirse a la inspección del trabajo y ver el reclamo vía administrativa, sin perjuicio de su derecho que tiene a reclamar entre tribunales. ¿Ya? Eso también lo tiene en este caso, ¿no? Pero siempre es mejor partir por esta vía administrativa, a lo mejor las cosas se solucionan de manera más rápida, ¿no? Claro, exactamente. Se evita el litigio también. Es que el litigio siempre es incierto, ¿ya? Uno siempre le enseña al alumno, nadie le puede asegurar que va a ganar un litigio. Hay más probabilidades, ¿ya? Pero también existe la posibilidad cierta de perder. Eso es en primer término. O sea, un abogado que asegure que 100% va a ganar el caso, la verdad es que me gustaría conocerlo para contratarlo. ¿Ya? Sería ideal. ¿Ya? Claro. Siempre va a ganar el caso, ¿ya? Claro. A veces no siempre se gana. Uno a veces cree que tiene la razón, pero no la tiene o no la logra demostrar, ¿ya? Que es un aspecto importante, ¿ya? Eso es lo primero. Y segundo, si bien los juicios laborales en algún tiempo tenían una tramitación más acotada temporalmente, la verdad es que ahora los juicios laborales se están demorando harto. ¿Ya? Hay una sobrecarga, parece ahí, de trabajo en los juzgados laborales y a pesar de que se reformó el sistema hace años atrás, todavía estamos con 2 audiencias y a veces la primera audiencia es en 6 o 7 meses y la segunda 6 o 7 meses después y a lo mejor después se interpone algún recurso, entonces podemos estar perfectamente 1 año y medio, 2 años en un juicio de carácter laboral, ¿ya? Por eso te digo que a veces es mejor iniciar esto por la vía de carácter administrativa con la inspección del trabajo y a lo mejor obtenemos una solución antes, ¿ya? Sin perjuicio de todo el desgaste que implica para el trabajador estar sometido a un juicio y más encima tener que ir a trabajar. O sea, el ambiente no creo que sea ahí de los mejores. ¿Te imaginas ahí con tu jefe ahí mirándote feo y tú trabajando? No. Para nada. Pasemos al tema más central y que todavía tiene mayor relevancia hoy en día para la sociedad. ¿Qué es el daño moral? El daño moral. Mira, tiene distintos nombres, ¿ya? Comúnmente se conoce como daño moral. Otros autores lo denominan daño extrapatrimonial, ¿ya? Más que dar una definición de daño moral, vamos a tratar de explicar en qué consiste, ¿verdad? Son daños que no se producen en los bienes de una persona, no se producen en el patrimonio de una persona. O sea, si yo choco a alguien, yo choco a Juanito, ¿verdad? Le he producido daños en su patrimonio. ¿Dónde? En el automóvil, ¿verdad? Tendrá que mandar a repararlo, estará ciertos días sin poder a lo mejor trabajar, si quiere su fuente de trabajo, por lo tanto tengo que indemnizarlo. Pero también el daño se puede producir a nivel de la persona y no en sus bienes, ¿ya? Por ejemplo, producto de un accidente, sufro un daño corporal. Ese daño corporal es un daño moral, un daño de carácter extrapatrimonial, que está fuera del patrimonio. El dolor físico que pueda sentir producto de ese accidente del trabajo, ¿ya? La pérdida de una oportunidad que tenía de desarrollar algo, también puede ser considerado como daño moral. Las secuelas físicas que a lo mejor voy a tener de por vida, a lo mejor perdí un dedo, a lo mejor perdí una mano, a lo mejor perdí un pie, a lo mejor perdí visión, no sé, ¿ya? Todos esos daños que se van a proyectar en el tiempo son considerados daños morales. La pérdida de agrado por la vida, no poder desarrollar actividades que antes de ocurrido, el hecho que provoca ese daño desarrollaba en forma constante y que era parte de lo que yo normalmente hacía, ¿ya? La forma en que voy a ser percibido también por la sociedad, no sé, a lo mejor producto del accidente quedé con la cara quemada, ¿verdad? Y a lo mejor voy a sentir que la sociedad me mira de una manera distinta. Bueno, todos esos daños en una esfera muy amplia se consideran daños morales. Y este daño moral, este daño extrapatrimonial, hasta un tiempo atrás solamente se consideraba que procedía cuando había un delito o cuasi delito de carácter civil. Y se decía, mire, si hay un incumplimiento de contrato, no existe el daño moral.
Solamente hay consecuencias de carácter patrimonial, salvo determinadas excepciones, ¿no? Y la verdad es que la jurisprudencia, más o menos del año 96 en adelante, de ahí diríamos que se marca un hito con una sentencia muy importante, ha venido diciendo, oiga, ¿sabe qué? Fíjese que todo daño tiene que ser indemnizado. No solamente los daños patrimoniales, sino que también esos daños que se producen en la persona, que, como te decía, incluso puede llevar a niveles de desarrollo sexual en una persona. También deben indemnizarse. Por lo tanto, hoy día se acepta, ya de manera unánime por la doctrina y los tribunales también, que el daño moral incide frente a un incumplimiento contractual. Ya, ahora, no todo incumplimiento contractual va a dar origen al daño moral. O sea, si yo compro un producto, ¿verdad? Y el producto viene mal, un televisor, por ejemplo, y ese televisor no enciende, viene malo, la verdad es que no va a tener ningún daño moral. ¿Ya? Lo más probable es que no. ¿Ya? Pero si contrato, por ejemplo, una cuenta corriente con un banco determinado, y resulta que emití un cheque, habiendo fondos, tú lo protestas como banco, no lo pagas, y después me mandas al boletín comercial, habiendo fondos, ahí no solamente hay un incumplimiento contractual, sino que también hay un daño moral. O sea, me mandaste al boletín comercial, ¿qué pasó con mi imagen? ¿Ya? A lo mejor se me cayeron un par de negocios, lo que me va a afectar psicológicamente, etcétera. ¿Tá? Entonces también es posible en aquella esfera. Entonces, resumiendo, haciendo una síntesis de esto, consideramos daño moral todo aquello que afecte a la persona y que sea relevante. ¿Ya? No es que cualquier cosa que me moleste, las simples molestias, no son consideradas daño. Tiene que ser un daño que sea relevante para poder ser indemnizado. Entonces, siempre afectan a la persona en distintos ámbitos. Fuimos desde el dolor físico, ¿verdad?, hasta la pérdida de un ser querido, el dolor que se siente, perder a un ser querido, ¿verdad? Como te decía, los daños que podemos proyectar hacia el futuro, la pérdida de agrado por la vida, que también resulta ser indemnizable. ¿Ya? Entonces, a eso nos referimos con este gran mundo del daño moral o daño extrapatrimonial, o pretium doloris, como se le dejó en algún momento determinado. Exactamente, y se sabe que también es muy difícil de probar. Sí, es difícil de probar el daño moral. Muchas veces nosotros llegamos a probar el daño moral a través de ciertas presunciones. ¿Ya? ¿Cómo probamos, por ejemplo, el dolor que pueda sentir una madre cuando pierde a un hijo producto en virtud de un accidente? ¿Cómo probamos eso? ¿Cómo cuantificamos el daño moral? Y ese es un gran punto, cuantificar ese daño moral. Primero probarlo, ya es difícil. Entonces, normalmente lo podemos probar a través de ciertos informes psicológicos que digan, no, esta persona de verdad tiene una depresión y esa depresión se produjo en virtud del hecho que le causó el daño. Y otras veces resulta más o menos evidente para el juez determinar que hay un daño moral. Por ejemplo, la pérdida de un hijo. ¿Ya? Es evidente que ahí resulta un daño de carácter moral. ¿Ya? Es difícil probarlo. Normalmente se prueba a través de vías más bien indirectas y a veces directas, pero en el menor de los casos con estos informes de carácter pericial, informes de carácter psicológico, como te decía. ¿Ya? Pero la mayoría de las veces es por vía indirecta. ¿Mm? Uh-huh. A modo de sugerencia, usted, más que nada, ¿cómo se determina el pago de esta indemnización por daños morales? El monto, ¿te refieres? Claro, el monto, exacto. Exacto. La verdad es que eso es algo difícil. Si ya es difícil determinar el daño moral en algunas situaciones, más difícil es llegar a establecer el quantum indemnizatorio, el monto de la indemnización. ¿Cuánto vale la vida de una persona? ¿Cuánto vale, Matías? No podemos determinar cuál es el monto, la verdad. La verdad es que no. ¿Cuánto vale para esa madre la pérdida del hijo? ¿Cuánto vale para un padre la pérdida del hijo? ¿Cuánto vale para el hijo la pérdida de su padre? No lo sabemos. Es algo difícil llegar a determinar aquello. ¿Ya? Las sentencias a veces son bastante extremistas en algunos casos. ¿Ya? Como es difícil llegar a determinar cuál es el monto, el quantum indemnizatorio en estos aspectos que no están relacionados con el patrimonio, porque con el patrimonio sabemos cuánto costó el arreglo del auto, ya sabemos, pero no sabemos esa pérdida de grado por la vida, ese dolor interno, esa aflicción que tiene una persona, no la podemos determinar. Sin perjuicio de eso, desde hace un buen tiempo ya, existen lo que se denominan baremos jurisprudenciales. ¿Qué son los baremos jurisprudenciales? ¿Ya? La Corte de Apelaciones
de Concepción, ¿verdad? En conjunto con la Universidad de Concepción, hace un tiempo desarrolló una investigación, un informe acerca del monto que los tribunales otorgaban a víctimas de ciertos accidentes, tomando en cuenta, ¿verdad?, cuáles fueron esas lesiones, si fueron de carácter leve, grave. Entonces hizo un estudio, ¿ya?, diciendo, mire, en estos casos de lesiones de esta característica se otorgó entre tanto y tanto, en este otro caso entre tanto y tanto. Entonces esos baremos jurisprudenciales pueden servir de guía, pero no es obligatorio respetarlos para el juez. El juez puede determinar ese quantum con total libertad, queda entregado a la prudencia. Entonces, si voy a dar un ejemplo, el tribunal nos dice que por daño moral se condena al autor del daño a pagar la cantidad de 10 millones de pesos. Y nosotros como víctimas consideramos que eso es insuficiente. Entonces la verdad es que no podemos nosotros interponer un recurso para que se revise el monto del daño, porque eso la Corte lo ha dicho de manera reiterada. Yo creo que la Corte está un poquito aburrida de eso también, de señalar, mire, eso queda entregado en materia del tribunal correspondiente, ¿ya?, a la prudencia del juez determinado el monto. Nosotros como Corte no podemos meternos ahí. Eso lo que dice en términos bien sencillos. Entonces, ese quantum indemnizatorio es, la verdad, muy difícil probarlo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos vemos enfrentados a situaciones como esta, estos baremos jurisprudenciales, este trabajo de investigación que también tiene que hacer el abogado cuando redacta una demanda, resulta fundamental, porque si no, nos vamos a pedir una cifra que resulte irrisoria, ¿ya? Vamos a pedir entonces 40 millones de dólares por daño moral, cuando a lo mejor no tiene ningún sentido, cuando en cierta medida vamos a decirle a nuestro cliente, mire, usted podría llegar a ganar 40 millones de dólares por daño moral, cuando la verdad es que nunca se ha otorgado dicha cantidad por daño moral. Entonces también cometemos una falta ética con nuestro cliente, lo vamos a hacer en buen chileno, ¿verdad?, al entusiasmar a nuestro cliente con que va a obtener esa indemnización determinada, cuando la verdad es que no va a ser así. Entonces ahí el trabajo del abogado consiste en, sentarse, tener acceso a esta información que hablamos hace un ratito, ¿verdad?, y decir, mire, cuánto daño moral más o menos están otorgando por situaciones similares a esta, considerando estos factores, ¿verdad?, y entregar una cifra. En el fondo uno le tiene que decir al tribunal que la cifra que estamos solicitando por daño moral no es antojadiza, que tiene un antecedente que, si bien no es obligatorio para el tribunal, le sirve de guía. Porque a todo esto el tribunal podía perfectamente decir, ¿sabe qué?, los baremos no me interesan y yo voy a determinar el daño moral en tanto, que puede ser superior o inferior. Pero ciertamente es una guía. Por lo menos nosotros como abogados tenemos ya más claro y le comunicamos a nuestro cliente, ¿verdad?, aquel que ha sufrido el daño, ¿sabe qué? Mire, la Corte está otorgando cantidades que van entre esto y esto para que usted tenga más o menos una idea, y lo mantenemos siempre informado. Pero la determinación del quantum, como le digo, es muy difícil determinarla, porque inciden muchos factores. Factores como si la víctima se expuso al daño o no se expuso al daño. Muchas veces las víctimas se exponen al daño. Sin ser culpables, las víctimas se exponen de forma imprudente a ese daño. Entonces el quantum tiene que ir bajando. La intensidad de la conducta del autor del daño. No es lo mismo actuar de manera dolosa para producir daño. Te quiero producir daño, Matías. ¿Por qué? Porque me caes mal. Punto. ¿Ya? Estamos un poquito en el absurdo para que se entienda, ¿ya? Claro. Que cometer daño producto de una negligencia, producto de que ese día estaba distraído, de que no tomé las medidas necesarias. No es la misma intensidad en el autor del daño. Y esas cosas, aunque no lo dice la ley de manera expresa, las toma en consideración entonces el juez al momento de determinar ese quantum indemnizatorio. El grado de parentesco. He visto sentencias donde dice, mire, a la madre por la muerte del hijo le vamos a otorgar un daño moral de 20, porque es la madre, sin mayor razonamiento. Y al hermano que también está demandando le vamos a otorgar un daño que equivale a 10. ¿Por qué? Porque es hermano. Muchas veces las sentencias no traen una explicación de por qué llegaron a ese monto, simplemente lo señalan. La Corte estima prudencialmente que el daño es tanto. Y uno se pregunta, ¿por qué? Bueno, no lo sabemos. No lo sabe la Corte ni lo sabemos nosotros. ¿Ya? Es un tema ahí muy, muy complicado.
Bueno, vamos cerrando ya esta entrevista que ha sido demasiado entretenida, la verdad. Se han abordado demasiados temas los cuales son de relevancia para todo consumidor, trabajador, empresa y también para la sociedad en sí. Bueno, te reitero los agradecimientos, Matías, a este primer capítulo. Y bueno, si la información que aquí señalamos en esta conversación que hemos tenido les es útil a quienes nos van a ver o a escuchar, con eso yo creo que ya estamos satisfechos. Pedir más es ser goloso, ¿no? Yo creo que con eso estamos bien. Muchas gracias, Matías. De nada, muchas gracias a usted, profesor, y le damos el cierre ya final y nos vemos en el próximo capítulo de Relevancia Nacional.